Yo nací en la iglesia, desde que literalmente salí de la pancita de mi mamá, pasaron los meses y ya estaba en la iglesia. Soy hijo único y mis papás están divorciados. Y en parte siento que eso fue algo bueno y también fue algo malo, que me costó un poco como desarrollar mi personalidad como a corta edad, entonces siempre fui bastante introvertido, se podría decir. Así que hasta cierto punto, cuando fui creciendo, me convertí en alguien como bastante solitario y que no tenía como tantas personas alrededor, se podría decir. Por eso mismo empecé a tener como bastantes tiempos en los que estaba solo. Y no sé si alguno de ustedes de los que está viendo ha experimentado esto, pero al momento como en que estás solo, suele pasar que te pones a pensar como en todo, en absolutamente todo. Y entonces me convertí en una persona muy, muy metida en mis pensamientos y dejaba como que me dejaba llevar y pensaba y seguía pensando en todo, incluso aunque yo sabía dentro de mí que no era una posibilidad, me seguía martirizando como pensando en eso y sobrepensaba las cosas. Fue en las vacaciones entre que entraba a primer curso. Y me acuerdo que yo llegué a la iglesia un día y me fijo que una de las líderes de jóvenes estaba hablando con mi mamá. O sea, yo sabía quién era porque en ese tiempo yo ya servía en alabanza. Sirvo en alabanza desde que soy una pizarra, desde que tengo 9. Entonces yo ya más o menos conocía quiénes eran. Y me fijo que está ahí hablando con mi mamá y yo como, ok, qué raro, ¿será que le va a decir que me toca tocar un día extra o algo así? Porque mi mamá era la que me iba a dejar, obviamente. Y recuerdo que cuando salimos de la iglesia mi mamá me dice que van a abrir un instituto bíblico y que sí me gustaría estar. Y yo en ese rato creo que como que no lo procesé bien y solo le dije como que sí. Y ahí quedó la cosa y nunca pasó nada, hasta como que el día que se iban a cerrar las inscripciones, me dice mi mamá como, ok, hoy es el día, te vamos a inscribir. Y yo como, ¿inscribirme a qué? Al instituto bíblico que va a ser la iglesia. Y yo como, ay, rayos, ok. eh, bueno, para los que están en el instituto, las primeras 3 lecciones tienen mucho que ver con el pecado del hombre. El hombre, y la tercera lección específicamente es que Dios es justo. Y recuerdo que después de recibir esa lección, la lección número 3, hubo algo dentro de mí que hizo como clic. Que digamos que sentía como al fin todas esas señales de las que les estaba hablando que recibía y nunca como percibía. Creo que esa fue la primera señal que pude como recibir claramente y que yo pude como entender. Y recuerdo que después de la lección, me acuerdo que salíamos como bastante tarde de las clases porque eran los viernes en la noche. Y yo me acuerdo que iba llegando a mi casa y en ese tiempo había salido, bueno, creo que fue ese año, como en febrero de ese año, que había salido un disco nuevo de Hillsong que se llama Zion. Y hay una canción en específico como que recuerdo que estaba escuchando en ese momento que se llama Mercy, Mercy. Y recuerdo que me pongo los audífonos y estaba en el patio de mi casa. Y estaba ahí solo escuchando la canción y empecé como a prestarle atención a la letra. Y para hacer como el momento un poquito más emocional o algo así, me acuerdo que empieza a llover. Wow. Y yo estoy ahí afuera de mi casa en el patio, escuchando la canción, y empiezo a sentir cómo la letra empieza a cobrar sentido. Y para los que no han escuchado la canción, la letra básicamente dice como que la misericordia de Dios me lleva a mí, como postrado en mis rodillas, y habla como la luz penetra en la oscuridad en mí, como la historia de Jesús respira vida en mí. Y empiezo como a escuchar todo este montón de palabras que en algún momento ya había escuchado, porque el disco ya tenía como 4 o 5 meses y yo ya lo había escuchado. Pero definitivamente en ese momento pude entender como qué era lo que estaba pasando. Y algo como que nunca había sentido o percibido empezó a suceder dentro de mí. Que obviamente fue pues el Espíritu Santo comenzando su obra, definitivamente. Y fue ahí donde pude como que me cayó el 20, por decirlo de una forma. Y fue ahí donde literalmente no pude más. Y ahí mismo en el patio de mi casa, en medio de la lluvia, solo no me quedó nada más que postrarme y aceptar a Jesús, entender como que yo era un pecador y entender
la persona que yo era y qué era lo que estaba pasando y cómo yo en ese momento no le estaba agradando a Dios, pero que me daba una oportunidad de aceptarle y de realmente conocerlo. La verdad es que sí, ha sido todo un proceso. Eh, bueno, no es nada fácil, déjenme decirles, como ser una persona toda tu vida y tratar de cambiarla de la noche a la mañana es bien difícil, ustedes. Entonces, sí me acuerdo como que empezó este proceso en mí, como de dejar que Dios tomara control de mis pensamientos, porque eso era como al fin y al cabo lo que más me estaba destruyendo, pues. Eh, y aunque no lo crean, a pesar de que no era como muy social, como les decía, las personas de las que estaba rodeado no eran necesariamente las mejores personas. Y también alimentaban como todo este montón de pensamientos y este montón como de actitudes y demás. Y entonces otra cosa que tuve que empezar a hacer es empezar a rodearme de otras personas que creyeran lo mismo que yo creía. Porque aunque no lo crean, como las influencias que tenés alrededor, eso es sumamente importante. Las personas que están alrededor tuyo, tus amistades, es sumamente importante. De alguna forma u otra van a moldear la forma en que pensás. Entonces, eso también lo tuve que empezar a hacer, empezar a como quitar de mi vida un montón de personas que estaban siendo como malas influencias y empezar a rodearme de las personas que, digamos, que estuviesen en lo mismo que yo, creyendo lo mismo que yo, en ese mismo proceso, en esa misma lucha. Um, y empezar a hacer como distintas cosas que no necesariamente estaban en mi zona de confort. Muchos de la iglesia podrían decirles como que en ese tiempo empecé como a ser otra persona que trataba de involucrarse más y hablar más. Y a pesar de que al principio sí fue sumamente difícil porque era como un pollito comprado en público, o sea, no me salía ni una palabra, me tenían que escucharear todo. Entonces sí, eso fue sumamente importante también, hacer cosas que no necesariamente estaban como en mi zona de confort. ¿Y qué les puedo decir? Como que cada día se volvió una lucha, cada noche, especialmente la noche para mí es un momento sumamente crítico. Estar como pensando ahí, como cuando no puedes dormir, eso se vuelve sumamente complicado, entonces era como empezar a encontrarle un mejor uso como el momento en que no podía dormir y era básicamente empezar a convivir con Dios, a buscar de su palabra, aunque en ese momento a veces no sabía ni qué buscar, era como que estaba así aún, me acuerdo que en ese momento tenía la aplicación de la Biblia en mi celular y buscaba como estudios de ciertos temas que me interesaban y era como que ahí me iba y ahí me metía y en algún momento llegaba como a conciliar el sueño y encontrar paz. Eh, Como algunos años después de que pasó esto fue que iniciamos con todo este proceso de Gen 12.2 y eso, y me acuerdo que ahí fue cuando me empecé como a involucrar de lleno, se podría decir, con el ministerio de jóvenes. ¿Y qué les puedo decir? O sea, sí fallé muchas veces. Y sí, todavía a veces lucho como con estar sobrepensando las cosas, pero lo importante es que lo afrontes, que te levantes y que nunca quites tu mirada de Cristo. Yo le diría que tiene que entender de que las personas van a ver como ese cambio y que a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Y que tiene que entender o que tiene que dejar de darle importancia a lo que todo el mundo piensa, porque al final eso no le va a traer nada, nada de eso le va a dar su identidad. Así es. Le diría de que deje de vivir su vida y le diría como que viva la vida que Cristo quiere que él viva, que suena como trabalengua, pero Te le diría entendemos. como que no camine solo, que hablara como con alguien si necesitaba consejería. Um, Le diría que tome riesgos, pero siempre cuidando su testimonio. Y le diría de que si siente que ya no puede, que el apoyo está en cualquier momento a una oración de distancia.